Bienvenidos a la unidad 2 del curso introductorio de la microeconomía. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la empresa. Bienvenidos a la unidad 2 del curso introductorio de la microeconomía. En este caso vamos a referirnos a teoría de la empresa o teoría de la firma. En particular nos interesa conocer cómo las firmas toman sus decisiones con el objetivo de maximizar sus beneficios. Para ello, iniciemos con una breve definición de lo que es empresa. En este caso hay una definición moderna y una definición mucho más clásica. Desde el punto de vista clásico, entendemos la firma como un conjunto de planes factibles de producción, los cuales se sintetizan en la función de producción. Ya en adelante vamos a hablar de función de producción, el cual es un concepto que está muy asociado a la idea de función de utilidad cuando pensamos desde el punto de vista del consumidor. Por otra parte, una definición mucho más moderna, mucho más actual, define la firma como un conjunto de sistemas desde el punto de vista técnico, humano, cultural y político, que además de considerar el objetivo de maximización de beneficios, también tiene en cuenta el de permanecer en la industria utilizando los comportamientos estratégicos para alcanzarlo. En este sentido, lo que vamos a abordar en esta unidad desde el punto de vista de la empresa es perseguir el propósito de maximización de beneficios. Y la maximización de beneficios entonces está inspirada en los conceptos de cuántos insumos voy a utilizar para lograr un output, cómo voy a combinar mis inputs, que casi siempre estamos refiriéndonos al trabajo y al capital para alcanzar un volumen de producción Q. En este caso, la función de producción es la forma matemática en la cual nosotros vamos a combinar tanto trabajo como capital. Una consideración importante es establecer diferencias en el corto y largo plazo. En el corto plazo hay al menos un factor de producción que está fijo. En este caso estamos definiendo que el factor capital está fijo y lo estamos notando con una barra encima de la K. El factor trabajo es móvil. En el largo plazo, ambos factores de producción son móviles, en este caso, capital y trabajo. Una vez hemos definido los conceptos de función de producción como una forma matemática en la cual combinamos input para lograr un output, en particular combinamos unidades de capital y unidades de trabajo para alcanzar un volumen de producción, esos volúmenes de producción pueden ser reflejados a través de la combinación de factores de producción utilizando una frontera de posibilidades de producción. Esa frontera de posibilidades de producción podemos definirla entonces en el corto plazo, considerando que en el largo plazo ambos factores son móviles, pero en el corto plazo está fijo el factor capital. Como el factor capital está fijo en el corto plazo, únicamente voy a mover las unidades de trabajo. En este caso, en el eje X estamos adicionando unidades de trabajo y en la medida en que adicionamos unidades de trabajo, la producción va incrementando. Luego, ustedes pueden notar que el incremento de la producción cada vez que adiciono unidades del factor trabajo no es lineal. Tiene un comportamiento el cual nos permite observar la marginalidad del trabajo o los rendimientos marginales del trabajo. Esto significa básicamente que en la medida en que nosotros adicionamos una unidad de trabajo, el producto sigue creciendo, lo que tenemos en el eje Y, el producto sigue creciendo, pero crece cada vez menos. La razón es que el capital está fijo. Podemos considerar un caso en el cual simplemente si yo adiciono unidades del factor trabajo, pero no aumento mi capital a mi infraestructura o mi acervo de capital, es probable que aquellos trabajadores, en la medida en que los adiciones, empiecen a estorbar. Como se empiezan a estorbar, la producción del trabajador adicional es menos que la anterior, luego el comportamiento no es lineal, sino que cada trabajador sigue adicionando al producto, pero adiciona cada vez menos. Eso es lo que estamos notando con la producción a corto plazo. Y los conceptos asociados a esa producción en el corto plazo, vamos a definirlos en términos del producto total, del producto marginal y el producto medio. El producto total es básicamente la cantidad total de producto que voy a alcanzar siempre que yo logre combinar factor capital y factor trabajo. En el corto plazo, Q, producto total, depende o es una función tanto del factor capital que está fijo como de las unidades de trabajo. ¿Sí? Adicional, nosotros podemos hablar de, bueno, a diferencia del corto plazo, en el largo plazo, las cantidades que produce una firma son una función de las unidades de capital y de trabajo. Luego, en este caso, el factor capital ya no está fijo.
Adicional, entonces podemos hablar de productos marginales. El producto marginal es una noción que está muy asociada a la utilidad marginal. La utilidad marginal, recuerden, de la unidad 1 hacía referencia a cómo cambiaba la utilidad cuando nosotros consumíamos una unidad adicional. ¿Qué tan feliz me hace consumir una unidad adicional? La lógica es la misma, el concepto de marginalidad es el concepto del borde, del margen. Básicamente lo que nos está diciendo es cómo cambia el producto cuando nosotros adicionamos una unidad del factor trabajo. Matemáticamente lo podemos definir tanto en el corto como en el largo plazo a partir de una derivada parcial. En este caso es la derivada de f, entendiendo f como el producto, es decir, es la derivada del factor, la derivada de q respecto a l. La lectura de esta expresión, tanto en el corto como en el largo plazo, es la manera en la que va a cambiar f cuando hay cambios en k o en l. Estamos diciendo que vamos a adicionar, como vamos a hablar de producto marginal del trabajo, que es la definición que tenemos acá, producto marginal de trabajo, básicamente es cómo cambia el producto cuando adiciona una unidad del factor trabajo. Y es básicamente lo que estamos planteando acá. Luego aparece el factor, el concepto del producto medio, y el producto medio es simplemente un promedio. Entonces lo vamos a construir desde el punto de vista matemático de cuánto produce dividido entre el número de factores que yo estoy utilizando, en este caso, o en particular del factor trabajo, para alcanzar ese producto medio, ¿sí? Es decir, yo produzco 100 unidades y estoy utilizando para producir 100 unidades 2 trabajadores. Eso implica que el producto medio de mi empresa es de 50, ¿sí? Y luego aparece el concepto del producto marginal del capital, y el producto marginal del capital en términos prácticos es la misma lógica del producto marginal del trabajo. El producto marginal del trabajo, recuerden, estamos diciendo cómo cambia el producto cuando adiciona una unidad del factor trabajo. El producto marginal del capital refiere a la idea de cómo cambia el producto cuando adiciona una unidad del factor capital, ¿no? Simplemente lo importante es pensar que estamos adicionando y queremos observar cómo responden los cambios en la producción cuando hay cambios en esas unidades de los factores, sea trabajo, sea capital. Si es del factor trabajo, nos estamos refiriendo a la productividad marginal del trabajo. Si es en el caso del capital, nos estamos refiriendo a la productividad marginal del capital. Nuevamente, el producto medio del capital simplemente lo vamos a definir en cuánto produzco dividido entre las unidades de capital que estoy utilizando. Es un promedio, simplemente estamos dividiendo un cociente entre el Q y el número de factores. En el caso del factor trabajo, el número de trabajadores; en el caso del factor capital, el número de unidades de capital que estoy empleando. Luego, entonces, vamos a ver gráficamente las curvas del producto total, las curvas del producto marginal y las curvas del producto medio. Antes de continuar, es importante generar algunas consideraciones en el corto plazo. Eh, Veámoslo antes de ver los conceptos. Y lo que nosotros estamos en el panel de arriba, tenemos producto total, en el eje Y tenemos producción, tenemos factor trabajo, ¿sí? Esto básicamente lo que nos está diciendo es, en la medida en que nosotros aumentemos el factor trabajo, ¿sí? En el panel de arriba, en la medida en que nosotros aumentemos el factor trabajo, el producto va a ir aumentando, pero en la medida en que el producto va aumentando, este empieza a ser decreciente, ¿sí? Noten ustedes que a partir de la línea roja punteada, la tercera línea roja punteada, si yo sigo aumentando las unidades del factor trabajo, el producto ya empieza a ser decreciente. Y es básicamente lo que nosotros estamos notando. Entonces, nos está diciendo que Q estrella en el corto plazo es el nivel óptimo de producción, es decir, el nivel de producción eficiente, se da en el máximo del producto medio. Entonces, ¿cómo estamos encontrando Q estrella? Acá podemos utilizar entonces el concepto del producto medio, y el producto medio nuevamente va a tener un comportamiento parabólico o un comportamiento de U invertida. El producto medio es el concepto que nosotros teníamos acá, factores Q dividido en las unidades del factor. En este caso, Q es cuánto produzco, L número de factores. Si hacemos ese cociente, entonces vamos, o sea, hacemos diferentes unidades de trabajo, dado Q, podemos encontrar la curva de producto medio, y esta es la curva de producto medio. Es decir, tenemos diferentes unidades del factor trabajo, ¿sí? Y esas diferentes unidades del factor trabajo entonces nos permiten encontrar diferentes niveles de producto medio. Donde el producto medio alcanza su máximo, entonces corresponde a Q estrella. Noten ustedes que si simplemente nos llevamos el producto medio en el punto B del panel de abajo, donde el producto medio alcanza su nivel máximo, y ese nivel máximo corresponde
acá lo tienen ustedes, corresponde a Q estrella. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros estamos llamando el nivel óptimo de producción. Por su parte, podemos plantear Q doble estrella. Note que Q doble estrella está mucho más a la derecha. Los niveles de trabajo que se alcanzan con Q estrella están mucho más a la derecha que los niveles de trabajo que se alcanzan con Q solita. Acá tenemos Q, el nivel L que necesitamos para alcanzar Q estrella, y acá tenemos el nivel L que necesitamos para alcanzar Q doble estrella. Eso significa que para alcanzar Q doble estrella necesito más unidades del factor trabajo. ¿Sí? Entonces, el concepto de Q doble estrella es la cantidad máxima de producto que se puede obtener, miren, cantidad máxima de producto que se puede obtener, pero no es eficiente porque el producto medio es menor. No es eficiente porque el producto medio es menor, es decir, el punto C en comparación con el punto B en el panel de abajo es menor y por ende no es un punto eficiente. Esta primera relación lo que nos permite notar es que las firmas no necesariamente alcanzan su nivel de eficiencia aumentando su volumen de producción o situándose en niveles en los cuales la producción es superior. Lo que la firma busca en estos casos es encontrar un volumen de producción que lo lleve a su eficiencia, y la eficiencia se logra en términos de cuántas unidades del factor trabajo estoy utilizando. El punto A, entonces se refiere al punto máximo del producto marginal, es simplemente donde la pendiente del producto marginal del trabajo es igual a cero. Y ya hemos hablado del punto B y del punto C. Entonces, la conclusión de las curvas del producto total y del producto marginal y del producto medio es simplemente notar que la firma no está alcanzando su eficiencia situándose en la curva, en el punto de la curva en el cual alcanza el producto total. El producto máximo es importante, pero no necesariamente refiere a un nivel de eficiencia. Luego viene la relación entre el producto total, el producto marginal y el producto medio. Sin embargo, nosotros acá ya hemos hecho alguna relación entre el producto medio y el producto total. Es decir, donde el producto medio alcanza su máximo, ese punto corresponde a la producción eficiente del producto total. Entonces acá tenemos la curva de producto marginal, curva cruza a la curva de producto medio en su máximo, como lo podemos ver acá. La curva de costo marginal, esta línea amarilla en el panel de abajo, va a cortar la curva de producto medio en su punto máximo. De ahí se derivan dos circunstancias. ¿Qué sucede cuando el producto marginal es mayor al producto medio? Es decir, en ese tramo el producto medio es decreciente. ¿Y qué sucede cuando el producto marginal es menor que el producto medio? Eso significa que el producto medio está en su tramo decreciente. Nuevamente lo voy a explicar acá. En este tramo, el producto medio, este tramo que estoy acá, es inferior al producto marginal, es decir, que estamos en el tramo creciente de la curva de producto medio, y en este caso, el producto marginal en este caso está por debajo de la curva de producto medio, es decir, que en esas situaciones el producto medio la curva de producto medio está en su tramo decreciente. Si hacemos un poquito de zoom a la curva de producto marginal del trabajo, ya hemos definido que el producto marginal del trabajo refiere a una circunstancia en la cual nos podemos medir los cambios en el producto total cuando hay cambios en las unidades del factor trabajo. Esos cambios generalmente son discretos, es decir, ¿qué pasa cuando aumenta una unidad del factor trabajo? ¿Cierto? Y básicamente nos está representando este comportamiento, lo que nos está representando es la productividad marginal decreciente. ¿Qué significa esto? Como lo hemos mencionado, los primeros trabajadores añaden producto, pero cada trabajador adicional genera menos que el anterior. ¿Sí? Eso significa que en este tramo las unidades del factor trabajo me siguen aumentando el producto total, pero en la medida en que yo sigo aumentando el producto, dejando constante las unidades de capital, cada unidad adicional del factor trabajo reporta menos efectos sobre mi output total o sobre mi nivel de producto. Este ejemplo eh, nos va a permitir entender un poco el concepto. Acá básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos 5 o una matriz en la cual tenemos 5 trabajadores por día. Obviamente si yo no tengo trabajadores en la zona A o en la situación A, si yo no tengo trabajadores, pues mi nivel de producto es cero. Si yo tengo un trabajador, ese trabajador genera 4 unidades de producto, 2 generan 10, 3 generan 13, 4 generan 15 y 5 generan 16.
¿Qué significa? Cada vez que yo contrato un trabajador adicional, noten ustedes que el producto sigue creciendo. Paso de 4 a 10, de 10 a 13, de 13 a 15 y de 15 a 16. Es probable que si yo generara si yo añadiera una situación G en la cual contrate un sexto trabajador, ese sexto trabajador es probable que genere las mismas 16 unidades. Luego podemos calcular el producto marginal. Recuerden que el producto marginal matemáticamente se entiende como una derivada y la derivada es una razón de cambio. En esa lógica lo que podemos decir es cuándo cambia el producto, cuándo cambian las unidades del factor trabajo. Como los cambios en las unidades del factor trabajo en nuestro ejemplo son la unidad, es decir, pasamos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y 5 a 6, únicamente podemos calcular la diferencia en el numerador, es decir, los cambios en el producto. ¿Eso qué significa? Que para estimar la productividad marginal del primer trabajador necesitamos establecer la diferencia entre lo que produce ese trabajador y lo que producía antes, es decir, 4 menos 0 dividido 1 menos 0, es decir, que la productividad marginal del trabajador 1 es de 4. Para el siguiente, lo que podemos establecer es la diferencia en el producto total, es decir, 10 menos 4, 6, 3 menos 10, 13 menos 10, 3, 15 menos 13, 2 y 16 menos 15, 1. Noten ustedes que la curva de curso marginal, de producto marginal, está mostrando este comportamiento. ¿Sí? Un comportamiento en el cual las primeras unidades de trabajo, en este caso la primera, genera este nivel de producto, la siguiente alcanza el máximo, que en nuestro caso es 6, pero las siguientes unidades del factor trabajo se empiezan a situar por debajo. Y ese es el comportamiento que nosotros estamos viendo con nuestra curva de producto marginal. Acá un ejercicio en el cual tenemos estas unidades de trabajo, tenemos estas unidades de capital, podemos generar un ejercicio. Básicamente tienen que jugar con los diferenciales de tal forma que puedan establecer los productos marginales para todos los trabajadores, pero noten ustedes que en algunas situaciones, en el caso del trabajador 2, del trabajador 4, del trabajador 5, no disponemos de la información del producto total. Para ello, básicamente, ustedes van a jugar con los diferenciales considerando esta expresión del delta de Q y delta de L. Recuerden que el delta de Q y delta de L simplemente nos estaban mostrando diferencias entre el valor final y el valor inicial. Es decir, delta de Q no es más que valor final menos valor inicial y delta de L no es más que valor final menos valor inicial. Luego viene el concepto de la isocuanta. El concepto de la isocuanta básicamente es el análogo a la teoría del productor, a la noción que nosotros incorporamos de la curva de isoutilidad o de las curvas de indiferencia. Estas curvas de indiferencia, recuerden ustedes que tenían un comportamiento muy similar cuando estábamos hablando de curvas de indiferencia de tipo Cobb-Douglas, y esas curvas de indiferencia de tipo Cobb-Douglas nos están mostrando las diferentes combinaciones de bienes que me reportaban a mí la misma felicidad. En este caso, el concepto de la isocuanta refiere a una noción básica y es cómo combino mis unidades del factor trabajo y cómo combino mis unidades del factor capital de tal forma que alcance el mismo volumen de producción. Por ejemplo, en este caso yo puedo estar utilizando 10 unidades del factor trabajo y 10 unidades del factor capital. Con 10 unidades del factor capital y 10 unidades del factor trabajo, yo estoy alcanzando un volumen de producción Q. Ahora, si yo aumento mi volumen del factor trabajo, ya no voy a estar en 10, sino que voy a estar en 15. Eso implica que tengo que sacrificar unidades del factor capital. Con 10 unidades del factor trabajo, yo ahora voy a disponer de 5 unidades del factor capital. Ahora, con esas nuevas combinaciones de input o de factores, me voy a situar en el mismo volumen de producción Q, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando, es que hay unas curvas en la teoría del productor denominadas isocuantas, que básicamente lo que nos están mostrando es que ante diferentes volúmenes de producción, mejor, ante diferentes combinaciones de input, voy a alcanzar el mismo volumen de producción Q. Una nota importante y es que la pendiente de la isocuanta se conoce como la relación marginal de sustitución técnica. Básicamente la relación de sustitución o la relación marginal de sustitución técnica lo que nos está mostrando es cuántas unidades del factor trabajo debo sacrificar cuando incorporo una unidad adicional del factor capital o viceversa. Algunas características de la isocuanta.